Hola, seguidores del Maestro de Maestro Jesucristo. Hoy en Lecciones de Biblia y Ciencia, plaga de langostas. No te lo pierdas. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de langostas, pero no precisamente esas deliciosas que nos comemos, sino de unos insectos en particular de los cuales la Biblia hace una gran referencia. ¿Y qué son las langostas? Son acrídeos. ¡Qué nombre tan extraño!, ¿no? Son un nombre muy particular de insectos que en su forma común se llaman túcuras. Tal vez los conozcamos más bien como los saltamontes. Sí, los famosos saltamontes. En algunas regiones los llaman los chapulines. Y en realidad todos son una familia en la cual hay más de 7,000 especies y todas tienen alguna característica en particular, pero en general son migratorias. Bueno, y veamos algunas de las características particulares de estos animalitos. En primer lugar, no vuelan mucho, excepto ya en algunas de esas fases comunitarias en las que sí lo hacen, pero por lo general cuando son jóvenes no pueden siquiera volar. Una de sus características es que poseen unas patas tremendamente largas, por eso les permite ese impulso, de ahí su nombre, saltamontes, saltan de una forma impresionante y por eso necesitan que sus patas tengan mucha fortaleza. Obviamente, al ser uno de esos insectos que hemos conocido en la historia de la humanidad, comen demasiadas hojas y por lo general son más activas en las horas nocturnas. Y hay una característica que es muy propia de estos animales. Miren esta curiosidad. Normalmente su color es verde, pero cuando entran a fase comunitaria hacen un cambio impresionante en todo su fenotipo, en lo que muestran, y se tornan de un color café. Incluso algunas son más oscuras que otras dependiendo de muchos elementos, entre naranjas, amarillentas, diferentes tipos de colores. Algo bien interesante de estos animales que yo particularmente no conocía, sino que cuando te dedicas a profundizar lo encuentran, es que hacen una metamorfosis muy particular. Resulta que ellas tienen normalmente una vida muy solitaria, tal vez algo modesto. Pero, ¿qué pasa? Cuando no encuentran alimentos suficientes, ¿saben qué es lo que hacen? Empiezan a tratar de agruparse. Y estudios recientes han demostrado algo muy, muy interesante. Resulta que hay una sustancia, un neurotransmisor que se llama la serotonina. La serotonina hace que se produzcan una cantidad de cambios en el fenotipo de estos animales. ¿Y cómo lo hacen? Pues el estudio demostró que al rozar las paticas, al encontrarse con otras langostas, hacen un estímulo y comienza un proceso de metamorfosis en el que no solo cambian su aspecto físico como lo hacen algunos otros animales, sino incluso se tornan agresivas, terminan cambiando su color del verde a colores café, marrón e incluso negros, aumentan de tamaño de una forma desproporcionada y se vuelve un ejército impresionante y que es muy difícil de controlar. Pero lo curioso es que a diferencia de muchas especies, llega un momento en que pueden revertir ese efecto de metamorfosis. ¿Cómo les quedó el ojo? Dato bien curioso. Bueno, pero ¿qué otras características tienen estos animales? Bueno, su nombre dice que son saltamontes. Resulta que esos músculos de esas patas posteriores pueden hacer que incluso su peso se potencie de una forma impresionante para saltar. Incluso pueden saltar hasta 50 centímetros o más. Impulsan esos músculos de sus extremidades y logran hacer unos saltos impresionantes. Y cuando hacen ese salto, pueden transportarse en el aire y cuando ya tienen alas, recuerdan que les dije que cuando eran pequeños no las tenían, pues cuando tienen sus alas ya de adultos, miren este dato que encontré, 200 golpes por segundo, estamos hablando de 3.7 kilómetros por hora, o sea, pueden recorrer unas distancias importantes para un enjambre. Y lo grave de esto es que cuando se agrupan,
Ay, es impresionante. La cantidad de formas que tienen para su reproducción las hace una de las plagas más notables que existe en toda la Tierra. Aprendamos ahora algo de su ciclo de vida. En el invierno hay algo que se conoce como el día pausa. Están totalmente quietas y en ese tiempo están como si estuvieran invernando. Pero llega un momento en que van a despertarse, especialmente los adultos. Y es en primavera donde salen montones de estos animales. En primavera y verano se da lo que se llama la ovoposición, es decir, colocan esos huevos para una primera generación. En el verano, que es la siguiente etapa, se da el nacimiento y ahí es donde vemos ese estadio de las ninfas o los estadios ninfales, y aquí debiera ser donde se eliminen este tipo de plagas, porque si no se hace en ese momento van a lograr reproducirse de una forma brutal. Y es en otoño también donde hacen nuevamente una ovoposición que da lugar a una segunda generación. Entonces tenemos dos generaciones que se van a unir, que tienen diferentes estadios, y lo que hacen es que cuando se dan las condiciones especiales logran hacer una bandada impresionante de estos animales reproduciéndose. Y bueno, qué importante recordar esto, porque si hemos visto el pasaje de Joel en la Biblia, nos habla de varias fases en las que se hace esta reproducción de estos pequeños animalitos. Tenemos la fase de oruga. En la fase de oruga, entonces tenemos ninfas que lo que hacen es esto, comer el borde de las hojas. Entonces dice uno, bueno, tal vez no son tan dañinas, pero ya están ocasionando algún daño en particular. Luego de esa fase viene la fase del saltón. Ese es un pequeño grillito, aparentemente muy tierno, ¿sí? Pero él ya se va a comer no solo las hojas, sino la hoja entera, ya no fue solo el borde. Hojas enteras e incluso tallos. Y comen y comen y comen. Después de esa fase viene la fase ya conocida como el revoltón. Se come no solo las ramas tiernas, pero además cogen, ¿saben qué? Todos los retoños, vuelven todo terrible, devoran, arruinan cultivos. Entonces esta ya es una fase mucho más dañina. Y la última, que es la que estamos hablando, la fase ya langosta, se come todo, las ramas, ¿cierto? Cortezas, hacen incluso caer árboles completos, es decir, es el desastre total. Entonces miren cómo un animalito que aparentemente era uno solitario, cuando llega un momento, ¿cierto?, que tiene esas condiciones, que de pronto hay algo de escasez y se dan algunas condiciones ambientales, pues terminan reproduciéndose en nubes impresionantes de insectos.